Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros felices y emocionados porque Un idioma sin fronteras al completo se ha desplazado a un lugar mágico donde la literatura es la protagonista. Estamos en pleno corazón de Madrid, en la Gran Vía y más concretamente en la Casa del Libro. ¿Y por qué estamos aquí? Bueno, pues porque esta semana se está celebrando en diferentes puntos de España y uno de ellos es el Congreso Hispanoamericano de Escritores. Nos han invitado a hacer desde aquí el programa y poder contarles todo lo que está pasando en estas jornadas. Marcelino Blanes nos va a contar exactamente en qué consiste este congreso. Marcelino, cuando quieras. Pues del 14 al 18 de junio se está celebrando aquí en Madrid, pero también en Alicante, Marbella, Santander, Jerez y León, el primer Congreso Hispanoamericano de Escritores organizado por Ediciones Irreverentes. Dirigido por el escritor Miguel Ángel de Rus, 70 intelectuales de 15 países están compartiendo experiencias literarias y estudiando la necesidad de tender puentes culturales entre España y América. Pero no solo se está hablando de la creación literaria en estado puro, sino de cuestiones como la traducción o cómo se venden libros en países distintos al de la propia editorial. Más de 500 millones de personas tienen nuestro idioma como primera lengua. Es el segundo más estudiado en el mundo y la literatura creada en español es la única en competencia abierta con la literatura anglosajona. Por eso, tratar el español como arma de fuego es una obligación de todos los intelectuales y posiblemente una de las razones de ser de este Congreso Hispanoamericano de Escritores. Pues seguro que sí, Marcelino. En unos segundos se lo vamos a preguntar al director de este congreso, nuestro querido compañero y también amigo Miguel Ángel Rus. De momento, como hacemos todos los días, abrimos ya nuestra valiosa caja de poemas y hoy, por supuesto, vamos a escuchar a un escritor hispanoamericano con letras mayúsculas, Jorge Luis Borges, recitando Cuarteta. Cuarteta. Murieron otros, pero ello aconteció en el pasado, que es la estación, nadie lo ignora, más propicia a la muerte. Es posible que yo, súbdito de Yaqub al-Mansur, muera como tuvieron que morir las Rosas y Aristóteles. Un idioma sin fronteras. Radio Exterior de España. Miguel Ángel de Rus, compañero, amigo, y la verdad es que una alegría cada vez que nos encontramos por la redacción de Radio Exterior de España, porque siempre me arranca, no una carcajada, sino miles, a ver cuántas me arranca hoy. Es un placer estar contigo, Miguel Ángel. Muchísimas gracias, director de este congreso. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, pero habéis exagerado muchísimo. ¿Mucho, tú Vamos crees? a ver, esto no es que lo organice Ediciones Irreverentes. Esto lo organiza Ediciones Irreverentes porque ha encontrado un partner, que dicen los que hablan ahí inglés, va yo. impresionante, que es Radio Nacional de España, Radio 1, Radio 3, Radio Exterior, que así es muy fácil hacer las cosas. O sea, una cosa es que tú organices un congreso como este, 70 personas de 15 países, y lo organices a pecho descubierto, y otra que Radio Nacional de España te diga, ahí no volcamos. Bueno, y también quisiera mencionar a la Agencia Europa Press, que también está dando un apoyo muy grande. Hombre, con compañeros de viaje así, que no hace cualquier camino, incluso de Santiago. Claro que sí. ¿Y ese camino por qué? ¿Por qué se ha hecho? ¿Por qué Miguel Ángel de Rus un día dijo, hay que hacer este congreso? Pues mira, Porque, permíteme que te diga una cosa. Programa de Sexto Continente. Sí. Maravilloso, en Radio Exterior de España. Ediciones Irreverentes, que tiene un poquito de trabajo también detrás. Sí. ¿Tú duermes, Miguel Ángel? Poco. Tú sabes que los vampiros dormimos solo de día, Es lo que entonces tiene. nos apañamos. No, lo que sucede, mira, en Ediciones Irreverentes hacía tiempo habíamos apostado por publicar no solamente autores españoles de primera línea, sino también autores hispanoamericanos. Horacio Vázquez Rial, que lo tenemos aquí a nuestra derecha, es una situación geográfica, no estoy hablando de ideologías, pero está a nuestra derecha. Augusto Monterroso, Mario Benedetti, el escritor mexicano Herminio Martínez, a Juan Patricio Lombera, también mexicano, y teníamos bastantes autores hispanoamericanos porque nos interesa muchísimo la cultura del país. Un buen día nos dio por hablar con Josefina Benítez, directora de esta casa, sobre la posibilidad de hacer un programa de literatura solo en español, o sea, de España, de Hispanoamérica, pero de todos los hispanos repartidos por el mundo, y casualmente fue la primera mujer que no me dijo que no. Es una cosa, me dijo, pues mira, pues puede qué ser suerte una has buena tenido. idea. Y a partir de ahí nos pusimos y empezamos a hacer un programa que resulta que a la gente parece que no le desagrada extraordinariamente, lo cual es raro en mi caso, y dijimos un buen día, oye, con todos estos autores hispanoamericanos con los que hablamos habitualmente en el programa y que son tan amables, ¿por qué no hacemos un congreso?
nos dijeron, pues sí, podéis contar con nosotros. ¿Y de qué hablamos? Y dijimos, hombre, pues de por qué se traduce o no se traduce, por qué a veces los libros hispanoamericanos no llegan a España como debieran y los españoles tampoco llegan del todo bien a América. ¿Cuál es el futuro del libro teatral? Porque una de las cosas, claro, la gente dice, pero ¿el teatro es para ver o para leer? Pues aquí tuvimos un debate bastante bueno el lunes. Porque ¿Y qué tal? ¿Conclusiones así? Hombre, había gente que decía que el teatro no es literatura. Y aquí menos mal que salieron Luis Araujo y Raúl Hernández Garrido, por cierto, director de algún programa cultural en televisión española, salieron a defender que el teatro es ante todo literatura, que luego es también todas las artes, es arquitectura, es música, puede ser pintura, puede ser lo que quieras, pero sobre todo es literatura. Y bueno, pues hablamos de... El viernes hay un debate muy interesante sobre los 200 años de literatura hispanoamericana. Vamos a ver si existe o no existe. Estamos de centenarios. Ahora vamos a hablar de ese 100 tema. años de la Gran Vía, que la Casa del Libro que está celebrando que esta calle tiene 100 años, 200 años de la independencia hispanoamericana. Y bueno, pues ese tipo de temas que nos interesaban. Lo que está claro que otro de los objetivos yo creo que es abordar un poco temas importantes sobre las problemáticas actuales que tiene la literatura. ¿Qué problemas son esos? Esencialmente que los escritores ganamos poco dinero. O sea, no nos vamos a engañar. Bueno, hoy en día el dinero escasea. Sí, los problemas, pues mira, que es muy difícil luchar contra la industria cultural, sobre todo la anglosajona, pero luego vemos fenómenos como este después de Larson, que ahora de repente todos los escritores que vengan de Noruega, Suecia, Dinamarca, Islandia y tal, de repente todos venden y están todos en las estanterías. Aquí en la Casa del Libro tiene una selección impresionante de libros y dices, bueno, pues después del boom iberoamericano o hispanoamericano parece que es un poquito más difícil que salga una buena hornada de escritores a los que se les reconozca la obra. Y un poco la idea es, bueno, juntarnos gente que estamos repartidos por todo el mundo, porque hay autores que si bien han nacido en Argentina, en México o en Nicaragua, están viviendo en muchos otros países. Juntarnos para ver por qué son estas cosas, cómo se puede vender el concepto español, que creemos que es muy interesante, y cómo podemos unirnos para que la literatura escrita en español esté en todo el mundo. Que esto sería bueno que hicieran los del cine, porque mucho quejarse y mucho decir, más pasta pública, y por qué no os ponéis a trabajar todas las industrias cinematográficas para ver cómo conseguimos que vaya la gente a ver al cine en español. Eso sería otro congreso. O dos. O dos. Miguel Ángel, has apuntado antes una cosa que me llama la atención, sobre todo por la coincidencia del idioma, que es el de la traducción. ¿Supone un problema eso? Porque, por ejemplo, hay obras muy importantes que se traducen en España, pero con unas características idiomáticas muy concretas que yo no sé si luego en América Latina tienen la misma acogida o no. Claro, el problema, y eso lo estuvimos hablando ayer, es que generalmente los derechos de las grandes obras internacionales se los quedan editoriales españolas antes que editoriales de Argentina o de México. ¿Por qué? Porque las editoriales españolas tienen todo Iberoamérica, incluso Estados Unidos, como mercado potencial y por lo tanto pueden pagar más de derechos. Las traducciones generalmente las hacen empresas españolas, pero también nos comentaban ayer los compañeros de la mesa redonda de edición que ahora mismo hay muchas empresas españolas que están contratando traductores en México o en Argentina, aunque se haga la edición desde España. En ese sentido, sí que la globalización puede tener una ventaja o un inconveniente, ya veremos, y es que se va a trabajar con traductores de todo el mundo y que, bueno, muy posiblemente eso sirva para que las traducciones no sean siempre específicamente del español que se habla en España. Pero también estuvimos hablando, porque estuvo aquí el director del Instituto Francés, mañana viene una representante de la Embajada Checa, también que a veces es muy difícil ser traducido a otros idiomas y tenemos que ver los mecanismos para que los autores españoles puedan ir a otros países, porque generalmente van los muy famosos, pero no necesariamente los muy famosos son los que más representan la literatura o española o hispanoamericana. Y es una de las cosas que estuvimos hablando, cómo conseguir que todos los autores tengan la opción de ser editados en otros países. Bueno, Miguel Ángel, mañana viernes cerráis a las puertas, todavía queda un día, pero supongo que las sensaciones positivas están ahí. Lo digo porque solo hay que verte la cara para ver que estás feliz, que estás contento.